Bienvenidos al podcast de Girls. Nos encontramos en un nuevo episodio. Me presento, soy Jade Noemí. Yo me llamo Lisette. Y hoy hablaremos sobre la tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica y cómo impactó en la ciencia? La tabla periódica registra todos los elementos químicos conocidos al momento. Como sabemos, estos elementos nos constituyen y están en nuestro entorno. En esta tabla, aparte de encontrar de manera organizada según su número atómico, propiedades y características, encontramos información valiosa como la masa atómica, la capacidad de electronegatividad, su estado de oxidación, datos que hacen posible conocer el grupo de elementos que comparten propiedades químicas similares. Su impacto ha sido revolucionario para la medicina nuclear, el estudio de elementos y compuestos químicos en el espacio y la predicción de materiales novedosos. Durante el siglo XVIII, científicos de distintas nacionalidades europeas estudiaron las propiedades de los elementos. Podría mencionarse a Lavoisier, Wolfgang Dobereiner, Jean-Claude Newland, Mayer y finalmente el profesor ruso Dmitri Mendeleev, que desde 1789 trabajaron para lo que en 1869 se materializaría como la primera versión de la tabla periódica con 63 elementos, que en ese momento era el número de elementos conocidos. 2019, Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Comienza la antigüedad con los presocráticos y los elementos agua, fuego, aire y tierra. Pasamos por Platón y Aristóteles, quien añade a estos el éter, al quien llamó quinta esencia, para llegar a la alquimia con su gran representante Paracelso, la transmutación y la teoría azufre-mercurio. Se añade un nuevo elemento, la sal, y se descubre el zinc. Robert Boyle escribe El químico escéptico, donde establece el concepto moderno de elemento. Lavoisier convierte a la química en ciencia y hace por primera clasificación. Es el precursor de la química cuántica. Emplea la balanza de precisión en el laboratorio por primera vez, grabado de una balanza de la época. Exponemos facsímil, donde aparecen los grabados originales de los instrumentos que utilizaba en su laboratorio. Dalton le da al átomo un sentido real, dándole un peso que se podría calcular. Queda patente en este libro de la Vitrina 1. Es el primero en estudiar el daltonismo, que debe su nombre a él mismo. Hemos dispuesto unas gafas de laboratorio antiguas para representar este hecho. Avogadro y su hipótesis. Berzelius hace una clasificación de minerales en cuanto a su composición química. Tenemos los libros donde aparecen por primera vez la hemosiatura química por él dispuesto, en la que introduce símbolos para denominar los elementos a partir de la primera o dos primeras letras del nombre en latín. El azul tenar o azul cobalto, creado por Thénard. Nos adentramos en el siglo XIX, siglo de la ciencia por excelencia, siglo en el que se van a desarrollar gran número de tablas periódicas que desembocarán en la actual. El Congreso Karlsruhe en 1860 fue determinante para ello. Fue el primer Congreso Internacional de Química que se celebró y a él acudieron los científicos más prestigiosos del momento. Fue organizado por Canizaro, del que tenemos un facsímil de su libro original, donde pone orden en la química, en el que se basaron los demás científicos para elaborar sus propias tablas, entre ellos Mayer y Mendeleev. A este congreso asistió un español, Torres Muñoz Luna, del que tenemos unos libros expuestos. Hay que hacer alusión a otras tablas que precedieron al Congreso. Devereaux y sus triadas, Charles-Constance y su hélice telúrica, Newalls y la ley de octavas, Harrington y su espiral,
tenemos un ejemplo. Pero los verdaderos autores y precursores de la tabla actual fueron Meyers y Mendeley. Podemos observar la curva de los volúmenes atómicos de Meyers y la tabla de Mendeley. Exponemos los principios de química de Mendeleev, su gran obra donde aparece por primera vez su tabla periódica. Fue el libro de texto durante mucho tiempo. Rutherford descubre el número atómico y por ello obtiene el Nobel en 1908. Él es el fundador de la física y química nucleares. Moseley demostró la relación entre el número atómico y la carga nuclear de los elementos. Murió joven, a los 28 años, en Gallipoli, en 1915. Con él, la tabla periódica queda definitivamente formada en vertical por grupos de elementos y en horizontal por periodos de distinta longitud. En 1895, Röntgen descubre los rayos X. Llegamos al siglo XX y con él el descubrimiento de los elementos transuranidos. Bohr añade a la tabla la serie de los actínidos debajo de los latanidos en una nueva fila. En el siguiente siglo se descubren 4 elementos, los últimos hasta ahora, el niolio, moscovio, tenesio y oganeso, dando lugar a la configuración actual de la tabla periódica. En el siguiente punto tenemos los elementos descubiertos por los españoles. Se expone un facsímil de los hermanos Neluyar sobre el descubrimiento del wolframio, así como el acta de la sesión solemne celebrada en la Escuela de Ingenieros de Minas con motivo del centenario de la muerte de Fausto Neluyar, 1833 a 1933. Hemos elegido a mujeres por su implicación en la tabla periódica. Marie Annie Perriet-Paulet, mujer excepcional, de gran cultura, sabía idiomas y dibujar. Trabajó colaborando con su marido Antoine Lavoisier en su laboratorio, traduciendo al francés artículos científicos y dibujando los aparatos e instrumentos que se utilizaban en el laboratorio. Destaca por llevar a cabo la primera tabla periódica con 33 elementos, siglo XVIII. Lise Meitner descubrió junto a Otto Hahn el protactinio y fue lo que utilizó por primera vez la palabra fisión nuclear, siendo su descubridora junto a Otto Hahn y Otto Fischer. Nunca recibió el Nobel por ello, sino lo recibió su colaborador Hahn. Berta Karlik descubrió los isótopos de astato junto con Trude Klesbernet. Logró probar la existencia del elemento 85 en la naturaleza. Ida Noddack descubrió el reino, fue la verdadera descubridora de la fisión nuclear, pero no lo publicó en ninguna revista científica de renombre y le dieron la autoría a Lise Meitner. Marguerite Pray, descubridora del francio, discípula de Marie Curie, con la que trabajó en el Instituto de Radio. Fue la primera mujer en ingresar en la Academia de Ciencias de Francia. Marie Curie, descubridora del polonio y del radio, ganadora de 2 premios Nobel de Física, 1903, junto a su marido Pierre, y de Química, 1911, en solitario. A ella le hemos dedicado un espacio, El Rincón de Curie, con biografías y libros por ella, como el Tratado de Radioactividad de 1910. Bueno, eso es todo por el podcast de hoy. Muchas gracias.